Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sede local y provincial de Izquierda Unida Valladolid. Vamos a iniciar este acto sobre el ecosocialismo como nuestra alternativa y nuestro marco en el que movemos muchas de nuestras políticas y cómo este marco puede cómo este marco nos puede marcar las políticas y las propuestas que queremos hacer para Castilla y León en este momento. Como veis, hoy estamos en casa y tenemos una mesa de lujo. Y estamos en casa y tenemos una mesa de lujo porque nos acompañan dos personas que son dos personas expertas en el movimiento ecosocialista. A mi izquierda tenemos a Javier Gutiérrez, creo que no lo tengo que presentar, él ha sido concejal con Izquierda Unida en Valladolid Ciudad durante 8 años y en esto ha sido profesor universitario también en la Facultad de Económica y en estos momentos él es un activista que trabaja con Ecologistas en Acción de Castilla y León. Tenemos a nuestro coordinador regional y candidato a presidenta de las Cortes de Castilla y León, Juan Gascón, que también conocéis y que intervendrá al final cerrando haciendo algunas reflexiones sobre qué podemos proponer en Castilla y León desde la perspectiva ecosocialista para proponer un futuro sostenible en nuestra comunidad autónoma. Y en aquel extremo pues tenemos a Óscar Carpintero, que también conocéis, él es profesor en la Facultad de Económica y experto también en la visión ecosocialista. Creo que quieren empezar desde Óscar, luego Javier y cerrará Juan. Así que os dejo con ello y comenzamos. Que si no, no se oye. Bueno, pues buenas tardes y bueno, pues un placer como siempre estar aquí entre amigos, compañeros y compañeras, ¿no? Lo que hemos pensado Javier y yo era hacer una reflexión sobre la transición energética teniendo en cuenta que todo está bastante anidado, es decir, que lo que se haga aquí en Castilla y León está condicionado por lo que se plantea en España y lo que se plantea en España no puede ser ajeno a lo que ocurre a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces yo simplemente voy a hacer una reflexión desde el punto de vista del marco general, sobre todo del marco general español, con el PNIE, con el Plan Nacional Integrado de Clima. Y luego le daré paso ya a Javier para que aterrice en el caso de Castilla y León, ¿de acuerdo? O sea que esa va a ser un poco la lógica de la intervención. Bueno, el contexto general, fijaros que no descubro nada si digo que todo esto está justificado por un problema de cambio climático y de crisis ecológica, y ese cambio climático y esa crisis ecológica pues ha impuesto desde hace ya tiempo la necesidad de descarbonizar el modelo de producción y de consumo, ¿no? Y eso es lo que implica o lo que lleva a que empecemos a reflexionar sobre la forma en que podemos transitar hacia ese otro modelo de producción y consumo que tiene una matriz energética o que debería tener una matriz energética bastante diferente. Bueno, ahí en esta reflexión es donde se entronca todas las propuestas que ha habido en los últimos años, el crecimiento verde, el Pacto Verde, el Green New Deal, etcétera, etcétera, y que en el caso de nuestro país es el ejemplo más característico de eso es el Plan Nacional, ¿no? El PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Fijaros que si nos lo pensamos un poco desde el punto de vista de la raíz del asunto, pues yo creo que ninguno estamos en contra de que tengamos que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Es algo que siempre es positivo y no tiene ningún problema, ¿no? El asunto es que es el momento en que estamos haciendo esta reflexión y la forma en que la hacemos. En primer lugar, esto es problemático si se dice así, si uno está pensando en que la aspiración es mantener el mismo nivel de consumo energético, pero simplemente sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables. Porque eso pues ya sabemos que no es posible, hay un montón de usos energéticos y no energéticos que requieren los combustibles fósiles que no pueden obtenerse a través de fuentes renovables. Las fuentes renovables tienen algunos otros
inconvenientes para satisfacer ese nivel tan grande de consumo, lo cual no quiere decir que no sirvan efectivamente para satisfacer un nivel de consumo energético razonable. En segundo lugar, ya tenemos bastante evidencia acumulada de los costes ambientales y sociales que supone la generalización, intentar generalizar el uso de fuentes renovables, entre otras cosas porque se apoyan para que os hagáis una idea, se apoyan en sustancias, en minerales y metales que son bastante escasos y limitados. Además, se da la circunstancia de que el despliegue de las renovables, como todavía no son fuentes, sino que necesitan de los combustibles fósiles para construir toda la infraestructura, pues cuanto más rápido vayamos se da la paradoja de cuanto más rápido vayamos con el despliegue de las renovables, más combustible fósil vamos a consumir y más emisiones vamos a generar, y por tanto mayor va a ser el problema desde el punto de vista del cambio climático. Es decir, que estamos en lo que se llama la trampa de la energía, ¿no? Y la tercera consideración que me gustaría trasladaros desde el punto de vista general es que esta reflexión que hacemos ahora en la tercera década del siglo XXI eran ideas que ya se habían puesto de manifiesto pues, en los años 90, los años 80, los años 90, y ese era un buen momento para haber acometido la mayoría de las transiciones en la forma en que ahora mismo lo estamos haciendo. El problema es que han pasado 50 años y han pasado también muchas cosas, y el margen que tenemos de actuación para no incurrir en umbrales ya claramente catastróficos o peligrosos desde el punto de vista del cambio climático son apenas una década, ¿no? Es decir, que el horizonte temporal que tenemos se ha estrechado para resolver este asunto, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Estos tres aspectos son importantes a la hora de acotar las excesivas ilusiones sobre las posibilidades de hacer una transición energética en los términos en que se está planteando, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no podamos hacer y no debamos hacer una transición energética, pero con otros parámetros, o teniendo en cuenta también otros parámetros, que es lo que luego intentaré un poco apuntar. Bueno, fijaros, el PENIE, que esta es la planificación que tenemos en nuestro país para acometer esa transición energética. Hubo un primer plan en el año 2021, 2 años después se revisó, y os pongo aquí la revisión, que plantea pues, unos objetivos, pues como veis ahí, pues de reducción de las emisiones en el 32% respecto de las del año 90, esto para el año 2030, ¿no? Pues que para que os hagáis una idea, pues estamos en una reducción del 5% en la actualidad, y en los dos últimos años hemos aumentado las emisiones. De hecho, estamos en niveles de emisiones del año 2020, o sea, antes de que empezara el plan, ¿no? Bueno, no me voy a detener un poco en esto, simplemente para que veáis cuáles son los objetivos en términos de eficiencia energética, porcentaje de renovables, pues se aspira que sobre la energía final se aspira que la mitad prácticamente de la energía final sea de origen renovable, y en el caso de la energía eléctrica, que es una parte de la energía final, pues que se llegue al 81%, como veis aquí abajo, ¿no? Y intentar aumentar la independencia energética o disminuir la dependencia energética de nuestro país, y se aspira a que el 50% del consumo pues sea de origen nacional, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esto, pues se podría decir mucho sobre el realismo o no de estos objetivos, pero no quiero entrar en ello. Sí que me interesa ahora ya ir de lleno a lo que se tiene planteado en términos de transición energética y de penetración de las fuentes renovables, sobre todo solar, fotovoltaica y eólica, ¿vale? Bueno, ahora mismo en España hay 80 gigavatios de energía eólica y solar instalados. Fijaros que Red Eléctrica preveía en la planificación anterior hasta 2026, preveía incrementar la capacidad de acceso a la red en solo 16,6 gigavatios. Y en la última modificación han planteado un incremento de la capacidad de acceso en 27, casi 28 gigavatios, ¿no? ¿Por qué pongo este dato? Para que veáis y tengáis siempre presente lo que se plantea, aumentar el tamaño y la capacidad del sistema y las previsiones que hay de incremento de las fuentes, ¿vale? Os pongo este dato para que lo tengáis presente. Bueno, pues ¿qué plantea este nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como objetivos para el 2030? Pues plantea que la potencia total instalada en el sector eléctrico de todas las fuentes llegue a 214 gigavatios. Ahora estamos en torno a 130 y algo. Es un incremento muy importante, de los cuales 62 gigavatios serán de energía eólica y 76 serán de solar fotovoltaica, ¿vale? Fijaros que eso ya es
unos incrementos sobre los 80 muy considerables. Según la Asociación de Productores de Energías Renovables en España, a finales de 2024, fijaros que ya se habían dado permisos por 146 gigavatios, permisos de acceso en solar fotovoltaica y en eólica por 146. Y había otros 52 gigavatios en fase de tramitación. Eso da casi 200 gigavatios. Fijaros que esos 200 gigavatios es casi todo lo que se plantea para el total. Y es como el 50% más que solo la eólica y la solar como objetivo en 2030. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está aprobado en tramitación a finales de 2024. Fijaros, esta es la sucesión, fijaros sobre todo en las dos primeras filas, ¿vale? Las que os he señalado. ¿Veis bien? A lo mejor se puede apagar esta. Se puede apagar esta. Ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, fijaros en las dos primeras filas. Ahí pone la potencia instalada de eólica y de solar fotovoltaica en 2019-2020. El dato de 2025 es una previsión que es bastante, se aproxima, como veis, si sumáis 36 y 46, ahí está megavatios, pues multiplicáis por 1000 y os salen gigavatios. Ahí están en torno a los 80 en 2025, pero fijaros el salto que se plantea entre 2025 y 2030. La eólica casi se dobla y la solar fotovoltaica pues un poquito menos. Ese salto, fijaros, en el caso de la eólica, es 3 veces más de lo que se le dio entre 2020 y 2025. Y en el caso de la solar fotovoltaica, como ha habido una bestialidad entre 2020 y 2025, pues un poquito menos. Pero fijaros lo que se plantea en este escenario de 2025-2030, ¿no? Y al final la suma es, como os decía, los 214 gigavatios en total, si ya sumamos biogás, biomasa, el ciclo combinado, cogeneración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como veis, la parte del león es esto, es solar, fotovoltaica y eólica. Bueno, aquí tenéis un poco la evolución, que fijaros que estos son en general tendencias básicamente crecientes, y luego esto va a contrastar con lo que nos haría un poco falta, como luego trataré de explicar, ¿no? Claro, 2025, esto es lo más reciente con comparecencias de la ministra de Transición Ecológica. Pues parece que esas cifras no deben de resultar todavía suficientes porque se sigue alimentando la rueda, ¿no? Y según datos del propio Ministerio de Transición Ecológica, pues las peticiones ya en 2025 han seguido aumentando y ya hay peticiones de 60 gigavatios de nueva eólica, que el mismo ministerio es de risa, porque en la presentación de la ministra, en la rueda de prensa y en la nota de prensa, se sacaba a pecho diciendo que esto era el doble de lo previsto por el PNIE. En el caso de la fotovoltaica, 5 veces más que lo previsto en el PNIE. En el caso del almacenamiento, pues 9 veces más la previsión, 100 gigavatios, que lo previsto en el PNIE. Claro, se supone, no sabemos si todo esto lo van a aprobar. Muchos, como habéis visto antes, muchos ya estaban aprobados. Pero no sabemos si todos estos lo van a aprobar. Si lo van a aprobar, ahora veremos un poco en qué escenario nos moveríamos. Pero, ¿qué es lo que denota todo esto? ¿Se van a seguir autorizando? ¿Hasta cuándo se van a autorizar? Si tenemos esos objetivos y ya los hemos más que sobrepasado. Bueno, esto lo que denota es algo que ya habréis escuchado muchas veces, pues falta total de planificación y desinterés por el bien público, porque esto no se hace gratis. Todo esto no se hace gratis. Y además creo que cada vez estoy más convencido de que estas dinámicas de crecimiento al margen de los objetivos y una planificación racional lo único que hacen es alimentar este modelo insostenible y depredador del territorio, ¿no? ¿Por qué digo depredador del territorio? Pues porque si nos intentamos ahora dividir España en las comunidades autónomas, pues veremos que, por ejemplo, pues hay como dos tipos de comunidades autónomas, ¿no? Por un lado tenemos a comunidades como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Castilla y León ahora lo va a detallar mucho más Javier, Extremadura y Galicia, que básicamente son el grupo de las abastecedoras del resto del país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque superan en mucho la producción al consumo eléctrico, en más del 100%, de todas las fuentes, ¿no? Pero luego hay algunas otras, por ejemplo Aragón, Castilla y León y Galicia, donde la presencia de las renovables, de solar fotovoltaica y de eólica, en la producción
total es de más del 75%, es decir, que están bastante especializadas ya en renovables, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues tenemos otras comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco, que, fijaros, suponen casi un tercio de la demanda solo de solar y eólica, pero solo generan o producen ellas el 3,6% de la electricidad solar y eólica, es decir, que producen 10 veces menos de lo que consumen. Y ese consumo, esa demanda, se abastece por el resto del territorio, que son las otras comunidades autónomas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura, que generan más de la mitad de la producción eléctrica estatal a partir de eólica y solar, pero solo demandan el 11%, es decir, casi 5 veces menos. Claro, este es el asunto. El asunto es que tenemos una división del trabajo en España entre zonas de acumulación y consumo y otras zonas de extracción y de sacrificio en pos de esas zonas de consumo y de acumulación, porque la generación de esto tiene unos costes, y esos costes digamos que los soportan los territorios. Y al resto va la electricidad limpia de polvo y paja. De hecho, esto lo he puesto alguna vez más, si vosotros veis dónde se genera la electricidad en España, pues veréis que se genera en Galicia, Castilla y León, una parte de Extremadura. Esto estaba cuando no habían cerrado una nuclear en el caso de Catalán, pero bueno, y Tarragona básicamente es eso, ¿no? ¿Dónde se demanda la electricidad en nuestro país? Pues, como veis ahí, pues Madrid y Barcelona, básicamente. Si combináis la demanda y la oferta o la producción y el consumo, pues lo que os sale es esto. Os sale esto, veis el agujero negro de Madrid y Barcelona. Y lo que os sale es que el resto del territorio, como veis, está abasteciendo o al servicio de, pues, partes del territorio mucho más pequeñas, que pues, son las más ricas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fijaros que la transición energética no ha venido a cambiar esta división del trabajo a nivel regional en nuestro país. Esto era antes con las térmicas y sigue siendo ahora con las renovables. Las térmicas de carbono y sigue siendo ahora con la eólica y la solar, ¿no? Entonces, y ya para dejarle un poco paso a Javier, algunos pasos que podríamos seguir y qué conclusión podríamos sacar de estos datos, que fijaros es como un flash de decir, bueno, en este contexto es en el que tenemos que discutir en cada una de las regiones, sabiendo en qué lugar se sitúa esa región, de estos dos grupos que os he mencionado antes, ¿no? Entonces, yo creo que está clarísimo que el sistema tiene un exceso de capacidad muy evidente, es decir, tenemos capacidad instalada en 108 gigavatios frente a los 36 de demanda. Los picos de demanda están en 36-38, es decir, que aunque nos pusiéramos todos a consumir como locos, el exceso de potencia instalada está ahí, ¿no? Entonces, creo que lo que exige este contexto son planificar escenarios de reducción del consumo energético y no de incremento de ese consumo energético. Pero incluso, fijaros, imaginemos por un momento que aceptamos estos números desproporcionados del plan, del PNIE. Bueno, pues la forma en que se está haciendo ese incremento de la potencia instalada de solar, fotovoltaica y de eólica no es la única. Es decir, sacrificar una parte importante de terreno o de territorio con valor agronómico, con valor desde el punto de vista de la biodiversidad, con valor desde el punto de vista social, rural, etcétera, no es la única forma de incrementar la potencia instalada de solar, fotovoltaica o de eólica. Y de hecho existen alternativas, pero insisto, esto, fijaros, en el supuesto de que estos números tuvieran sentido, que ya es mucho decir, pero suponiendo que incluso tuvieran sentido, hay otras formas de hacer eso. Hay un estudio muy interesante del Observatorio de Sostenibilidad en 2022 donde planteaba que estos objetivos, básicamente, conseguir, fijaros, 181 gigavatios hora de energía distribuida en solar, fotovoltaica y eólica, se podían conseguir utilizando, pues ahí en el estudio se planteaban 300.000 hectáreas de superficies antropizadas, ¿no?, para fomentar el autoconsumo y la formación de cooperativas energéticas. El autoconsumo, ¿por qué? Porque aquí lo que se plantea, o lo que deberíamos plantear es reducir la distancia entre la producción y el consumo. ¿Por qué? Porque si se reduce la distancia entre la producción y el consumo, aquellos que consumen soportan los costes de la producción y no se ponen una venda porque está a 2.000 kilómetros. Entonces, si lo que queremos hacer es eso, pues existen alternativas. Por ejemplo, y ahí se documentaba bastante bien en el estudio, pues utilizando tejados, cubiertas de edificios y naves, pues habría un 57% de la superficie disponible para instalar fotovoltaicas.
o utilizando invernaderos, un 17%, o infraestructuras mineras en desuso o en uso, en torno a un 16%, o la propia red viaria, o canales, o vertederos y escombreras. Es decir, que si lo que queremos es, suponiendo que damos por buenos esos números, que digo que es mucho suponer, ¿vale? Pero suponiendo que damos por buenos esos números, existen otras formas de plantear ese incremento de las fuentes renovables. Claro, ¿qué ocurre? Pues que estas formas no son muy propicias a las operaciones de la gran empresa que está detrás de una parte muy importante del despliegue de las renovables, de las eléctricas. Claro. Esto no, el autoconsumo no se pone muy nerviosos, las comunidades energéticas pues se les ponen los pelos de punta. Entonces, claro, ese es el asunto. El asunto es que incluso si quisiéramos hacerlo o si quisiéramos plantearnos esos objetivos, que digo que es mucho plantearse, tendríamos otra forma de hacer las cosas, ¿no? Creo que, como os decía ya para concluir, que creo que hemos de acotar esas esperanzas que tenemos en la generalización total, no en la utilización de renovables, sino en la generalización y en la sustitución de esas renovables o de esos combustibles fósiles por fuentes renovables, como una forma de enfrentar esa crisis energética. Yo creo que no es la forma correcta. No he entrado en los costes en términos de materiales, en los costes en términos ambientales de muchas de esas tecnologías. Lo doy, si queréis luego podemos ampliar en el debate. Creo que hay que mostrar esas limitaciones de adoptar a gran escala este consumo, esta sustitución de consumo energético fósil. Es lo primero que nos tenemos que plantear. Y creo que lo que deberíamos de apostar y poner todo el empeño y el esfuerzo es en reducir nuestra producción y consumo, acomodándolo a las posibilidades que nos ofrecen precisamente esas fuentes energéticas renovables, si queremos que sean sostenibles, porque que sea renovable no significa automáticamente que sea sostenible. Y esto lo estamos viendo. Si depende de cómo se haga el despliegue de las renovables, puede ser claramente insostenible. Entonces, si tenemos estimaciones de cuál puede ser el consumo en términos de energías renovables, pues tenemos que adoptar si sabemos más o menos cuál es la producción energética renovable sostenible, lo que tenemos que es acomodar nuestros consumos a esa producción energética renovable y sostenible, y no lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y esto pues lo lanzo así en plan polémico, obviamente no es una recomendación a nuestro candidato, pero estaría fenomenal. Pero creo que deberíamos de pensar en escenarios de poscrecimiento, ¿no? Donde quepa esa reducción del uso de los recursos naturales y donde se haga frente precisamente a la desigualdad social. Porque aquí lo que hay, fijaros, también es un problema muy, muy evidente de desigualdad. De desigualdad entre personas, porque está súper claro que los que tienen más renta consumen y contaminan mucho más que proporcionalmente que el resto, y entre territorios. O sea, la transición energética no es algo ajeno a la desigualdad, ni es algo ajeno a la distribución de recursos. Y a nosotros creo que eso nos interesa bastante, discutir eso. Entonces, si nos interesa discutir esto, estos argumentos tienen que estar encima de la mesa. No es solo una cuestión técnica, de que, bueno, teníamos petróleo y ahora vamos a tener fotovoltaico. Es que esa transformación tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones en términos distributivos y de desigualdad. ¿Por qué no hay ninguna nuclear fijaros que ya están en Madrid, en la Comunidad de Madrid? ¿O por qué no hay ninguna ahora no me sale una refinería gorda ahí en Madrid? ¿Claro? Pues eso, que no perdamos de vista que cuando hablamos de transición energética estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de cuestiones distributivas que son muy importantes y que no tenemos que olvidar, ¿no? Bueno, todo esto, fijaros, en 20 minutos pues no es nada fácil dar con la solución, pero si tuviéramos más tiempo podríamos desarrollarlo más, y el problema es que en términos sociales cada vez nos queda menos tiempo, y que creo que ese tiempo no nos lo podemos permitir malgastarlo, y tampoco podemos permitirnos perder más de ese tiempo tan valioso, ¿no? Y por mi parte con esto pues nada más. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación. En este debate sobre la transición energética en Castilla y León ando ahora personalmente bastante enfrascado, porque también estamos enfrascados en Ecologistas en Acción de Castilla y León, y también es complicado para Ecologistas en Acción de Castilla y León, quizás más si cabe para un grupo ecologista.
porque yo creo que el tipo de problema que se presenta, le voy a intentar caracterizar rápidamente, es el que en estos momentos hay dos tipos de tensiones en España que son muy importantes y a las que se sigue prestando poca atención. El primer tipo de tensión es el que se corresponde, o la tensión que se corresponde con los desequilibrios territoriales en España, ¿no? Donde en ocasiones hay lamentos, hay agravios comparativos, pero no hay propuestas constructivas de cómo se pueden superar de verdad esos desequilibrios territoriales. Y el segundo es uno que se ha presentado como con algunas fórmulas magistrales, la España vacía, la España vaciada, pero que yo calificaría mejor del malestar que existe en el medio rural, que es muy importante en nuestro país, que quizá le sufrimos más a aquellas comunidades autónomas más ruralizadas todavía dentro del proceso de urbanización que todas estamos experimentando, pero que yo creo que es común a toda España. Este no es un debate nuevo, ni mucho menos, ni siquiera es un debate nuevo en lo que hace referencia a los costes de la transición energética, incluso la que podríamos llamar bien intencionada, como se ha planteado por parte de los últimos ministerios de transición ecológica en España. Yo quiero recordar un artículo que me llamó mucho la atención, no sé de qué año es porque lo he estado buscando y no lo encuentro, creo que tiré la colección que tenía de revistas, una revista que se llamaba Transición, que en su época fue muy importante, y había un artículo ahí de Juan Muñoz, un economista que ya ha fallecido, pero preocupado también por esto de los desequilibrios territoriales y por esto de la materia energética, donde se explicaba, me acuerdo perfectamente del artículo, se explicaba que qué triste es este país, donde unas zonas hemos cargado con todos los procesos punteros de todas las épocas energéticas para la producción, los hemos transportado gratuitamente a los grandes centros de consumo y nos hemos quedado sin ni una sola de las ventajas que podía tener la producción de esa energía. Él decía, muchos de los valles, él es segoviano, de Castilla y León, pues se inundaron para hacer grandes embalses hidroeléctricos y sus gentes fueron expulsadas y sus tierras, las mejores tierras de cultivo, porque estaban en las vegas de los ríos, pues fueron inundadas. Nos tocó tener también muy prematuramente las térmicas de carbón en el norte de Palencia, en el norte de León principalmente, con todo lo que suponía de carga contaminante, porque se quería extraer el carbón cercano que había. Y también llegamos a tener en funcionamiento una central nuclear, y no hay que olvidar que entonces en el mapa que había de nuclearización de España había más de una para Castilla y León. Bueno, y entonces Juan Muñoz se ponía a reflexionar sobre qué oportunidades habría. Él lo hacía desde el punto de vista más estrictamente económico y él trabajó en una que luego se ha revelado como una utopía, que es la de que intentar que se cargasen también en las facturas eléctricas los costes de transporte de la electricidad. Él entonces les calculaba en un 8% aproximadamente. Yo he estado intentando buscar esta cifra. En su día sí que hubo estadísticas que hablaban del coste de pérdida de energía eléctrica en el transporte, que es la forma de medir el coste de transporte, y sí que las publicaba ante Red Eléctrica Española. Yo ahora no las encuentro en las memorias, pero era una vía interesante, ¿no? Si se cargase el coste del transporte de la electricidad, se supone que las zonas más productoras podían atraer al menos empresas electrointensivas, es decir, grandes utilizadoras de la electricidad, y de esa forma se podía proceder a un desarrollo económico e industrial más equilibrado en España, no el tan desequilibrado, ¿no? Este era un teórico también de los que decía que exportamos hombres, exportamos recursos financieros posteriormente, y ahora pues no ha supuesto ninguna ventaja para Castilla y León, porque el mercado eléctrico es único y no se carga precisamente ningún coste de transporte, o no se da ninguna ventaja significativa para las grandes zonas productoras. Él también en aquella época reivindicaba, digamos, a una parte del regeneracionismo castellano, Julio Senador y alguna otra gente más, que estaban de verdad preocupados por la tierra y que también supusieron un aldabonazo en su época importante de llamada de atención. Bueno, yo creo que hay que retomar este debate. Hay que retomar este debate porque esta especialización energética que ha tenido siempre Castilla y León, cuando han llegado las renovables, también la hemos cumplido y no comporta prácticamente ni una sola ventaja para Castilla y León. Y empieza a ser causa importante del malestar que existe en muchas zonas rurales,
básicamente porque se las dijo, sí que tenéis oportunidades de desarrollo, básicamente asociadas al turismo rural. Y se han construido muchas casas rurales, se ha mejorado el paisaje, se ha intentado la explotación económica también del paisaje como un elemento importante, y claro, alguna gente de esta está muy decepcionada porque enfrente de su casa rural hay unos eólicos muy importantes, o empieza a haber también solar fotovoltaica muy importante. El problema que se presenta, que está aquí debajo, es que empieza un nuevo ciclo, bueno, ya está seriamente implantado, de implantación de las energías renovables, y algunas comunidades autónomas no van a sacar ninguna ventaja tampoco esta vez de este asunto. Ya las ha citado Óscar, pero Castilla y León es la primera, se ha faltado ya alguna estadística, seguramente Castilla-La Mancha también está en la misma situación, seguramente Extremadura y curiosamente Galicia, aunque tiene unos componentes diferentes, esté en esa situación, está menos Andalucía, y siempre las zonas que drenan los recursos de otras zonas, como siempre Cataluña, Madrid y País Vasco, pues son las que se aprovechan básicamente de esta situación. Cataluña un poco menos, Cataluña tiene 2 centrales nucleares todavía funcionando y por tanto un poco menos, pero también sus cifras son elocuentes y son muy significativas. Madrid y el País Vasco tienen en su contra un elemento que en el caso de las energías renovables cuenta de forma importante, que es el territorio. La cantidad de territorio que tienen es pequeña en ambos casos y por eso sus cifras son espectaculares. Madrid no produce nada, ni de renovables ni de no renovables, pero Madrid consume energía de forma terrible en España, ¿no? Entonces, creo que esto hay que abordarlo desde el punto de vista de Castilla y León. Si queréis doy cifras, pero bueno, ya he dado alguna Óscar y tampoco las cifras son a veces tan mareantes que sirve para poco. Como ha dicho él, el PNIEC tenía un objetivo para el año 2030 de participación en toda España de las renovables dentro del total de las energías producidas, y Castilla y León ya le lleva superando ese objetivo. En Castilla y León se supera desde hace ya 4 años. Las últimas cifras oficiales reconocidas son del 2024, las tengo aquí si alguno tiene interés, y del 2025 solo tenemos un avance, pero ese avance todavía estábamos por el 92 y pico por ciento de participación de las renovables en el conjunto del total de energías producidas, pues en las primeras cifras iniciales que ya se pueden ver en la página web de Red Eléctrica Española, no son todavía oficiales, pero dan de renovable en Castilla y León 94% y de no renovable 6%. No confundamos con las cifras que ha dicho Óscar de energía final, estas son de producción de energía eléctrica. Es decir, esta es la situación que tenemos. ¿Qué ha pasado con los ciclos de esas energías? Bueno, la primera que apareció con intensidad en Castilla y León y en toda España fue la de energía eólica. Yo he buscado cifras de años atrás, pero ya en el año 2016 España estaba a la cabeza de participación de las energías eólicas en el total de lo que se llama el mix energético, incluso por encima en términos importantes de Alemania, de países como Alemania, que entonces eran avanzados. Solo había algún otro país, Irlanda por un lado y Lituania por otro, que nos superaban, pero bueno, ya estábamos, como España, como país, estábamos a la cabeza de la producción de energía eólica. Y la primera energía eólica que se produjo en Castilla y León, que seguramente fue la más conflictiva desde el punto de vista de sus conflictos con el turismo rural, fue lo que se conoce con el nombre de energía eólica de montaña, que estaba asociada al buen aprovechamiento del viento que se produce en las cordilleras, en las montañas, en los montes, que fue la que trajo algún primer conflicto curioso. Por ejemplo, en el norte de Burgos y en el norte de Palencia trajo un conflicto con Cantabria y también en León algo con Asturias, porque ¿qué ocurría? Que la configuración de la meseta hace que los eólicos se colocasen en Castilla y León, en el límite territorial. El caso que más he conocido yo es el de Cantabria y el que ha dado lugar a mayores controversias, y sin embargo el impacto paisajístico, que era lo que más se miraba entonces, pues afectaba igual al que estaba arriba y tanto también o más al que estaba abajo, pero el que estaba abajo no se llevaba ni un euro de los dividendos de la energía eólica, ¿no? Vázquez Figueroa, ese famoso escritor, encabezó algunos de los movimientos de oposición en Cantabria a esa situación. Yo he llegado a ver conflictos judiciales entre pueblos
entre pueblos en el norte de Burgos por el vuelo, lo que se llama el derecho de vuelo. Es que hay un derecho, es el derecho de suelo, otro es el derecho de vuelo, ¿no? Un balcón que sobresale en una casa genera un derecho de vuelo. Pues como los molinos tienen primero una veleta pequeña que mide la orientación del viento y luego rotan para buscar la mejor orientación del viento que les permitan obtener mayores rendimientos, pues esos molinos a veces al dar la vuelta generaban un vuelo sobre otro término municipal y he visto conflictos sobre el derecho del vuelo. El que yo conozco lo perdieron, pero claro, no les faltaba algo de razón. El vuelo aquí, esto nos está perjudicando también a nosotros, sin embargo, como es donde se instala físicamente la base del poste del eólico, pues los dineros se los llevan otros. Al principio era eólica de montaña. Con el incremento del tamaño de los eólicos, sobre todo con el incremento del tamaño de las palas de los eólicos, con la mejora de las técnicas de curvatura de las alas, que es lo importante, ¿no? En ese caso, polímeros de resina, sobre todo, elementos menos naturales que el poste, que puede ser de acero simplemente, y por tanto más difíciles de producir, pues empezó una segunda y tercera generación de postes eólicos de mucha mayor eficacia y por tanto también rendimiento, y entonces ya no es tan preciso el recurso viento, sino que es preciso el recurso territorio, y eso hace que ya a la eólica de montaña la haya sustituido la eólica de llanura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay comarcas en Valladolid que tienen una importantísima potencia eólica instalada, y eso ha supuesto que todavía sigamos en eólica siendo muy importantes, ¿no? Por la transición de esa eólica de montaña a una eólica de llanura, que hace que algunas comarcas de Valladolid, pues en los últimos 10 años ya he tenido que ir a ver bastantes parques a muchos pueblos, porque te llama la gente de los pueblos, esto es una vergüenza y tal, y tienes que ir a verlo con ellos y explicarles un poco lo que hay, ¿no? de este asunto. A mí me preocupa más en la actualidad la fotovoltaica. En la fotovoltaica, en los estándares que hay de consumo de suelo, la fotovoltaica da unos consumos de suelo para producción de una unidad de 1 megavatio de energía más amplios. En la eólica, si se mide bien, también es muy importante, porque hay que medir la instalación de los molinos, la instalación de las líneas y la de las plantas transformadoras, que también es consumo de suelo importante. Pero todavía en la solar fotovoltaica, pues es todavía más importante el consumo de suelo. Y esto sí que ha sido la explosión importantísima en Castilla y León, que ha llevado a este último dato que he contado provisionalmente, de que es muy previsible que para el año 2025, cuando salgan las cifras oficiales, ya suponga el total de las energías renovables. También tenemos todavía los saltos hidráulicos, en Salamanca, por ejemplo, es muy importante, y en Zamora los saltos hidráulicos, y que de que el 95%, es decir, que si ponemos, no se puede hacer totalmente en serio la comparación, pero sí que es una comparación ilustrativa, que somos la única comunidad autónoma, bueno, no, la única no, pero somos la comunidad autónoma que más supera los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ampliamente en renovables, y seguimos sin ni una sola de las ventajas. La solar fotovoltaica, además, su explosión tiene que ver con la disminución de costes de las placas solares. Hay una disminución muy significativa de los costes, y además parece ser que busca su máxima eficiencia en grandes instalaciones. Por tanto, hay aquí un problema de que no se van a hacer instalaciones prácticamente pequeñas, sino que la mayor parte de las instalaciones para las que se solicita permiso. Luego contaré alguna anécdota que he tenido que vivir en relación con esto, para las que se solicita permiso de instalación, muy importantes. ¿Qué debate hay en Castilla y León sobre esta situación? El debate que hay en Castilla y León sobre esta situación, desde mi punto de vista, solo ha producido en las Cortes de Castilla y León un debate. Hace menos de un año, hace medio año, así, yo recordaba, fue en septiembre, octubre del 2025, en las Cortes de Castilla y León, Vox presentó una propuesta para que hubiese una moratoria de 1 año en la instalación de energías renovables en Castilla y León. Propuesta que ganó en las Cortes de Castilla y León. Yo en aquella época llevaba ya bastantes años asistiendo a la Comisión Regional de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, y sí que estaba comprobando que las propuestas de Ecologistas en Acción, de oposición, no a todas, pero sí a una parte significativa de las plantas que se ponían, pues nos acompañaba los representantes de los agricultores.
Y curiosamente era el representante de Asaja, que es el que iba a esa comisión regional, el que muchas veces votaba sistemáticamente con Ecologistas en Acción en contra de alguna instalación, sobre todo cuando empezaron las fotovoltaicas, menos las eólicas, porque en su principio era eólica de montaña, eso les preocupaba menos, pero sí por la agricultura. Y he visto algún caso que es auténticamente delirante. Por ejemplo, una muy problemática, que fue la que más votos sacó en contra en la Comisión Regional de Medio Ambiente. Creo que llegamos a ser 8 votos en contra de 38, algo así, pero bueno, ese día sales un poco más contento. No sirve para nada, pero sales un poco más contento. Sacamos 8 votos en contra porque era una instalación solar fotovoltaica en el Alto Bierzo que tenía como circunstancia añadida una doble. Y es que el sector público, en este caso concreto la Consejería de Agricultura, había hecho unos canales de regadío para una zona que se había transformado hacía menos de 10 años en viñedo y en árboles frutales. Y con menos de 10 años de vida ese canal y con menos de 10 años de vida las subvenciones para la plantación de viñedo y de árboles frutales, ya les era más rentable poner solar fotovoltaica. Esto es un problema básicamente de rentabilidad, les era más rentable. Y esa fue la más conflictiva, 8 votos en contra llegó a sacar. Bueno, cuando se presentó esta proposición, pues la leí con atención y ganó, la proposición ganó en las Cortes de Castilla y León porque la presentó Vox, pero la votaron a favor el Grupo Socialista también, la votó a favor Podemos, bueno, el nuestro, ¿qué voy a decir Podemos? El nuestro, que votó también a favor, y votó también IGEA, que era no adscrito, y creo que de estos otros más provinciales votó a favor, si recuerdo también, Soria ya. Pero mi tristeza fue cuando fui al diario oficial de las Cortes de Castilla y León a ver qué debate había habido. Y el debate era muy curioso, tristemente curioso. Pablo Fernández la cogió con Galán, el de Iberdrola, y le volvió loca a Galán. Yo no le veía tanta relación, por una razón técnica que luego explicaré, pero la cogió con Galán y bueno, sacudió estopa al no presente a tope. Quiero recordar el de IGEA, no lo imprimí por no gastar papel, la verdad, pero quiero recordar el de IGEA, y empezó con una cosa que me dejó un poco alucinado, que iba del pelo largo de Pablo Fernández al calvo casi de Vox, del que presentaba la moción. No entendí muy bien qué pintaba aquello, pero bueno, él dijo que sí, que recorre los campos de Castilla y León y que le produce mucha tristeza la gran cantidad de esto que está produciendo. La del PSOE, que tuvo una intervención más interesante, más estructurada, más cínica, si cabe, luego diré por qué. Dijo que sí, que ellos apoyaban lo del año y tal, porque claro, ¿por qué? Porque la Junta de Castilla y León no había ordenado territorialmente este asunto. ¿Qué quiere decir ordenarlo territorialmente? Quiere decir que sería bueno que hiciese lo que nadie quiere hacer en nuestro país. Digo que un poco cínica porque no lo ha hecho la Junta de Castilla y León, pero no lo ha hecho tampoco el Ministerio de Transición Ecológica. Hay que ordenar cuáles son los criterios de implantación de esas energías alternativas y cuáles sobre todo las zonas que hay que excluir. La del PSOE aludía en su intervención, era una señora, a una cosa que sí que es cierta, y esa cosa que sí que es cierta es que el Ministerio ha sacado 2 mapas y les ha puesto a disposición de la sociedad. 2 mapas sobre los sitios donde no sería bueno, donde por motivos medioambientales, estrictamente medioambientales, no sería bueno, pero ni la Junta de Castilla y León ha legislado prácticamente nada, excepto una cosa que anunció que iba a legislar, pero no ha legislado, ni el Ministerio de Transición Ecológica ha dicho absolutamente nada nunca, de tal forma que en muchas ocasiones los proyectos a los que más oposición planteamos, sobre todo en solar fotovoltaica, son los más grandes, que son los que dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Hay una división administrativa que las explotaciones que tengan una potencia instalada por debajo de 50 megavatios le corresponde su aprobación a la Junta de Castilla y León, y las instalaciones cuya potencia instalada sea mayor de 50 megavatios le corresponde a la Junta de Castilla y León. Yo tuve que trabajar en el norte de Burgos que tenía 1.100 hectáreas
de placas solares fotovoltaicas. No iba a ser la más grande de España, ¿eh? En Extremadura las hay más grandes. En Extremadura he estado viendo cifras y las hay todavía más grandes. Entonces se juntó eso con otro problema que también es energético, pero como ese es más conocido, yo no voy a hablar mucho de él, que es la gran cantidad de proliferación de solicitud de permisos de instalación de plantas de biometano que existen en Castilla y León. Hay más de 120, yo creo que andan ya por las 120, no concedidas todas, pero sí de solicitud de permisos, y ya bastantes concedidas, pero no construidas. Construidas creo que hay 5 en estos momentos en Castilla y León solo, que es para transformar residuos agrícolas y residuos de eyecciones ganaderas, purines, gallinaza, etcétera, en biometano en primera instancia, y luego si se hace, biogás en primera instancia, y luego si se hace una técnica que muchos ya solicitan el permiso, con esa técnica de upgrading se llama, pues transformarlo en biometano con el fin de inyectarlo en la red. Y al inyectarlo en la red tendríamos menos dependencia como comunidad autónoma primero y como país segundo de las importaciones de gas natural de otros países que aquí no producimos. Pero bueno, este yo creo que es más conocido, por tanto no voy a decir mucho. Entonces, llevaba anunciando la Junta de Castilla y León una legislación mínima y un plan para la instalación de plantas de biometano, y en esa legislación mínima un día anunció, yo ahora ya no estoy en la Comisión Regional, no sé si los utilizan como criterio efectivo o no, una serie de criterios que iban a utilizar tanto en las plantas de biometano como en las plantas para energías alternativas. En las plantas de biometano básicamente se centraban en el problema del olor, decían que tenía que haber una distancia de 1,5 kilómetros a los centros urbanos de los municipios afectados. Decían también una regulación para el transporte posible de los productos que se iban a utilizar en la planta de biometano, y en el caso de las explotaciones de solar fotovoltaica o eólicas, decían que no se iban a consentir en terrenos que hubiesen sido declarados preferentes en Castilla y León, de cultivos preferentes, y ahí colocaba básicamente el caso que he contado de León del viñedo, el sagrado viñedo. Es decir, seguramente que no paras, por contaminación no paras nada en Castilla y León, pero si pasas al lado de una bodega famosa, se para una carretera si hace falta para, ¿no? El caso del desdoblamiento de la autovía del Duero, ¿no? Se para, el vino lo consigue todo, y también en frutales y alguno más, pero son más residuales que esos dos. Hoy, como tenía que venir a esto, he intentado investigar y no lo encuentro. Creo que no lo ha publicado todavía ni el plan del biometano ni los criterios estos que iban a afectar a ambas cosas. Y por tanto, seguimos igual. Esto es un problemón el que vamos a tener. Es decir, es muy difícil llegar técnicamente al 100%, pero si este año si las cifras del 2025 nos dan que estamos en el 94% del total de renovables, en el total de energías eléctricas producidas, pues esto ya es una locura de la que no tenemos ninguna ventaja. Y es de lo que quiero hablar finalmente. ¿Qué debate hay en torno a las ventajas? Bueno, yo creo que cada vez es más imprescindible en Castilla y León el debate moratoria en serio sí, moratoria en serio no. Creo que cada vez es más imprescindible. En Ecologistas en Acción lo estamos abordando y nos vamos a tener que pronunciar colectivamente ahora a principios de febrero, y que es el más importante, porque luego se pueden poner el tiempo que se quiera, se pueden poner las condiciones que se quieran, pero si no, no es una tomadura de pelo esto. Esto es una tomadura de pelo para las comunidades históricamente postergadas, ¿no? Y estamos hablando de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura principalmente y Galicia menos. A Galicia le ha tocado otra cosa que también le va a complicar la vida, que es la eólica marina, que le va a complicar bastante la vida, pero bueno, ahí hay criterios. Entonces, yo creo que ese debate es impostergable. Es decir, esos dos problemas que ha aludido al principio, que son la crisis que hay de la ruralidad, del mundo rural por un lado, y los desequilibrios con respecto a otras zonas del país que comporta esta situación, hay que abordarlo ya. Y una forma de abordarlo es la moratoria, ¿no? Se puede poner en la moratoria 5 años, por poner un ejemplo, y hasta que el resto de comunidades autónomas nos acerquen a un mix energético de lo que sea. Yo creo que habría que ponderarlo en función de los kilómetros cuadrados que tiene cada comunidad autónoma para ser razonables, pero bueno, se pueden poner criterios de ese tipo,
o se puede decir simplemente en 5 años reconsideramos la postura y veremos a ver lo que hacemos. Hay otra serie de elementos que hay que ponderar también. En Ecologistas en Acción se ha trabajado con ellos, hay muchos teóricos que han trabajado con ellos, yo he visto bastantes expertos que han trabajado con ellos, es decir, el intento bien intencionado que tuvo Juan Muñoz a finales de los 80 de decir, cobremos el transporte, ahora ya sabemos que la unidad de mercado en España hace que eso sea sacrosanto y que no va a haber ninguna posibilidad, pero hay elementos de compensación interterritorial. Yo he visto de todos, pero ninguno me parece ninguno me satisface, y es que además es poner un precio a una cosa que tiene poco precio, ¿no? Oígame, es que esto es un problema casi de dignidad, diríamos, de comunidad autónoma, por lo menos en el caso de Castilla y León, pero bueno, se puede. He visto un artículo que ha publicado en FEDEA, debo tener alguna enfermedad, porque últimamente los artículos mejores les encuentro en FEDEA, pero bueno, este artículo es interesante, es un experto que se llama Jesús Rodríguez, creo que se llama, que habla de un impuesto nuevo. Este ha hecho estudios interesantes, en el artículo hace estudios interesantes de la huella territorial que tiene cada una de las energías, ¿no? Y sería poner un impuesto. Él dice que hay varias posibilidades, pero busca que sea la forma más eficaz posible, básicamente en función de las hectáreas concernidas en cada tipo de producción de energías renovables y que se pagaría directamente a los municipios. Esto trae un problema, ¿eh? El problema de los municipios es que son municipios prácticamente despoblados. Ojo, y esto va a ser un problemón. Yo voy mucho al norte de Burgos y en el pueblo al que voy ya hay Cristo con esto, porque ahora tenemos cenas y comidas gratis cada 2 por 3, porque como tenemos eólicos arriba, ¿qué hacemos con lo de los eólicos? Pues venga, una cena, venga, otra cena, venga, otra cena. Sí, es el caso de La Muela, fue peor porque fue también de corrupción, pero La Muela es Zaragoza, la entrada de Zaragoza, pero eso fue de corrupción. Ahí hacían viajes a países europeos y a muchas de estas cosas, pero además había corrupción. En el caso de la alcaldesa había corrupción. Pero incluso puede plantear problemas en cosas bien intencionadas. Un día me dijeron que otro pueblo del norte de Burgos había hecho una residencia para ancianos y dije, pues bien, me parece bien. Y tenía un precio razonable. Pero claro, los ingresos por eólicos están disminuyendo y de repente les ha llegado a los internos en esa residencia una subida que oscila entre el 30 y el 50 y tantos %, dependiendo del grado de dependencia que tenga el interno. Porque claro, a veces tendemos un poco a decir, vale, como hay dinero, hágase de esa forma, y hay ahora un Cristo allí, cuando han recibido la carta de la subida, pues hay un Cristo bastante importante. Yo he conocido también aquí algún asunto que da un poco la dimensión del problema y que nos afecta a todos. El asunto es que en Vialar de los Comuneros se quieren poner bastante solar fotovoltaica. Y tuve que ir allí a Vialar a hablar con el alcalde, una persona lista, un poco pájaro, o bastante pájaro, porque, me dijo que él lo que quería era dinero, fundamentalmente. Y como quería dinero, la solar fotovoltaica le daba mucho dinero. Yo le dije, creo que no podéis poner esto porque hemos recibido un estudio de un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que dice que es zona de reproducción de aves esteparias muy importante y que esto podría afectar. Y él me preocupó que me insistía, pero tú vienes en nombre de Grefa. Digo, no, yo vengo, Grefa me decía un grupo, yo no le conocía entonces. Vengo en nombre de Ecologistas en Acción. Y no hacía más que hablar de Grefa. Y miré y pregunté por ahí, Grefa es un grupo que se dedica a esto también, a las aves fundamentalmente y tal. Bueno, pues finalmente lo ha resuelto. Este correspondía al Ministerio, la aprobación. Nos tuvo sin contestar un recurso 2 años, le presentamos al Ministerio y creíamos que ya lo habíamos ganado, pero no. A los 2 años ha contestado diciendo que lo desestimaba. Lo desestimaba porque hay un informe favorable a favor de que no afecta a la reproducción de aves esteparias. El informe lo ha hecho Grefa. Es otro grupo ecologista. Cuidado con todas estas cosas que cuando estás en la vida te enteras se te acaba la ingenuidad rápidamente. El informe lo ha hecho Grefa. La otra cosa que yo tuve una pequeña venganza con él, porque yo me sonaba. Y le dije, pero tú no eras alcalde antes de La Seca o de Serrada, no sé de qué pueblo, de Serrada. Y dice, sí. ¿Y por qué ahora eres de Vialar? Y dije, mira, yo quería ser alcalde y mi pueblo es Vialar.
pero me ganaba un señor que le llamaban el Rústico, que era profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho, que era del PP, me ganaba y entonces dije, aquí no voy a ganar nunca, pues me voy al pueblo de la mujer y así soy alcalde. Y ahora que ya el Rústico se ha jubilado, pues ahora he vuelto aquí y ahora gano aquí. Entonces, cuidado, que aquí nadie... canallas hay muchos, tontos pocos. Entonces, bueno, fue mi pequeña venganza, pero lo explicó con desparpajo, no se puso rojo ni nada de esto. Y luego me dijo, pero Javier, yo también corro mis riesgos. Y digo, ¿tienes ya residencia de ancianos aquí? ¿Tienes ya cosas? Dice, corro mis riesgos. ¿Y cuál es tu riesgo? Dice, que claro, esas tierras, después de la batalla de Vialar, las pagó el emperador como pago a algún servicio y tal, y tenemos una cantidad de tierras comunales terrible. En su día eran Monte Bajo, que se conoce y tal, pero luego las fueron rotulando y ahora son tierras de labrantío, ¿no? Y se alquilaban a los residentes en la comunidad, pero ahora se les va a quitar el alquiler a los agricultores residentes en la comunidad para obtener dinero con la solar fotovoltaica. Y me dijo, las últimas elecciones las gané por un voto, que es por lo que perdí yo las elecciones con el Rústico la primera vez. Y lo tengo aquí muy clavado. Y dice, igual las siguientes las pierdo porque los agricultores del pueblo ya no me votan, ¿eh? Todo esto es muy complicado. Pero digamos que el siguiente debate está aquí. Es decir, yo soy más partidario de la moratoria, así lo he dicho en un documento que he hecho para Ecologistas en Acción, pero hay gente que es partidaria de las compensaciones económicas. A mí no me gusta mucho, pero bueno, se puede explorar también esa vía, y en ese artículo que he dicho de FEDEA viene una propuesta de un impuesto nuevo que es interesante, es interesante. Castilla y León ya tiene un impuesto, lo digo, tiene un impuesto para determinados tipos de energías, por el que el último año que he mirado ha recaudado 68 millones de euros. Es un impuesto más generalista, no es solo para la naval, pero 68 millones de euros. O sea que aquí sería un poco más complicado el debate. Y ya para finalizar, he empezado a ver noticias que son preocupantes también para Castilla y León, y es que algunos productos industriales electrointensivos, es decir, que consumen energía eléctrica, no se pueden poner en Castilla y León porque los puntos de acceso a la red, en la red que pasa por Castilla y León, que tenemos muchas, si vais por el campo hay redes de alta tensión y de media tensión y de baja tensión, muchísimas, están concebidos para servir a los mercados en el norte de Burgos para el mercado del País Vasco y en el centro de la meseta para Madrid, básicamente. Y entonces están saturados, muchos de ellos. Entonces ahora se está discutiendo la renovación de la red, se está discutiendo a raíz del apagón, que se sabe que tiene causa en el mal funcionamiento de la red, a pesar de que tarden, no sé cuántos años tardarán en decirnos lo que pasó, pero bueno, se sabe que tiene causa en eso, y ahora hay un debate sobre la renovación de la red. La Junta de Castilla y León, en una alegación que ha hecho una estimación de de los proyectos que puede perder, ya sería un poco el colmo, ¿no? Cornudo y apaleado, ¿no? Producimos para los demás y además podemos perder. A mí algunos no me importa perderles, pero otros igual sí. Aquí están en juego los centros de datos, están en juego cosas de este tipo que son bastante complicadas, ¿no? Pero otros igual son productos electrointensivos que pueden ser interesantes. Entonces, yo de este debate conozco menos, pero va a estar ahí también en los próximos tiempos. Que igual, además de producir para los demás, hay algunas provincias, eso sí que ya lo he visto ya, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a producir, a publicar el grado de saturación que tienen algunas provincias, y algunas están en el 100% prácticamente. Yo he visto noticias de Soria, que ya sería triste que Soria perdiese algún proyecto razonable por no tener energía eléctrica y suficiente, aunque no es de las mayores productoras. Y Salamanca en eólica no es buena y en solar fotovoltaica tampoco. Salamanca sigue teniendo las viejas centrales hidroeléctricas que se pueden perder como consecuencia de ese debate. Y me pega que la Junta de Castilla y León va a hacer algo de nacionalismo por esa vía, digamos, de nacionalismo castellano-leonés por esa vía. Atiéndannos a esta reivindicación de que se mejoren las redes de distribución en Castilla y León, porque sería un poco el colmo que no pudiésemos atender algún proceso de producción, algún proceso productivo, porque encima de ser los que hemos cumplido ya los objetivos del PNIEC desde hace tiempo y
y que les vamos a superar amplísimamente, no podamos atender algún proceso un poco más intensivo en electricidad de lo que tenemos. Se podía hablar también del hidrógeno, pero todavía son proyectos muy en el aire y si queréis luego en el debate podemos tratar sobre esto, que yo ya he pasado ampliamente. Vale. Bueno, yo en realidad venía a escuchar a Óscar y a Javi y a aprender. Bueno, hay una cosa que no han comentado que me parece también relevante, que se está juzgando, pero como es Castilla y León pues no es muy importante, y es el tema de la trama eólica, ¿no? De utilizar todo esto que hablaban Óscar y Javi para hacer negocio para unos pocos. Bueno, algo sí que ha comentado Óscar, ¿no? Al final sí hay un tema de redistribución, ¿no? Y no es lo mismo que todas las casas tengan sus placas a que haya un señor que tenga un montón de placas, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mis 8 placas, 2.184 euros de subvención con los fondos europeos. Entonces, claro, yo cuando veo la cantidad de placas que hay por ahí, digo, joder, si 8 son 2.184, empiezas a multiplicar y te sale que hay gente que está ganando mucho dinero con esto de la energía, ¿no? Aprovecho también para decir que nos ha dicho también Alberto Garzón que ha sacado un libro con el tema de la lucha de la energía, que también vendría a presentarlo aquí a Valladolid. Comentaba yo antes también que al final la charla era sobre el tema de la energía, pero también sobre el ecosocialismo, ¿no? Y sobre el ecofascismo, ¿no? Quiero decir, sobre de qué manera se va a producir todo esto que nos han comentado, ¿no? Y de quiénes van a ser los perjudicados o las perjudicadas y por quiénes vamos a tener que luchar desde Izquierda Unida para que eso no sea así, ¿no? En el sentido de ver cómo somos capaces de que estas luchas se pongan sobre la mesa, la lucha por la disminución de los recursos, ¿no? Una lucha por un decrecimiento energético de los recursos energéticos y ver cómo somos capaces de que la gente pues eso pueda, digamos, pues tener dignamente condiciones de vida, ¿no? Esto de la pobreza no es una pobreza energética, la pobreza se le puede poner apellidos, pero al final es pobreza, ¿no? Y es ver cómo somos capaces de redistribuir mejor todo esto que hacemos. Hay otro ejemplo que también les cuento mucho a mis chavales, esto es un poco ejemplo de andar por casa, pero bueno, yo me compré una nevera hace muchos años, a la nevera se le fastidió un condensador, entonces vino el técnico de Fagor, no cambió el condensador, sino cambió toda la placa, ¿vale? Y a los años se volvió a fundir, y entonces, bueno, yo como trabajo en un centro de formación profesional, pues hay algunas manitas de la electrónica y tal, y se lo planteé, y un condensador creo que me dijo que eran como 3 euros, 100, me dice, pero bueno, estos los tenemos aquí para pruebas, y era un condensador que valía céntimos, ¿vale? Y mi nevera lleva pues 3 o 4 años funcionando, ¿no? Y sí me parece relevante el ejemplo, y a los chavales me gusta también decírselo porque al final parece que entramos en una dinámica en la que hay que cambiarlo todo independientemente de los costes que eso suponga, ¿no? Yo creo que hay un coste de lo económico, ¿no? Que tiene que ver también con que hay cosas que pueden seguir funcionando y que no las hacemos funcionar pues, porque sencillamente no hay a veces conocimiento o capacidad, ¿no? De encontrar personas o a lo mejor recursos económicos, ¿no? De gente que hemos construido un sistema que monta muy bien pero que desmonta muy mal. O sea, tenemos grandes centros de montaje de electrodomésticos, pero no hay centros de desmontaje de los electrodomésticos, ¿no? Y al final eso yo creo que sí que es un tema relevante en un planeta finito como el que nosotros estamos, ¿no? Y luego hay otra cosa que también me interesa, ¿no? Que al final es el sistema económico capitalista el que entra en esta dinámica de consumo, y yo creo que salirse de ese marco del consumir y de ver cómo somos capaces, o sea, no somos tampoco ascetas, ¿no? Pero cómo somos capaces de ser austeros, ¿no? Y de no entrar en esa rueda, ¿no? Ya digo, es muy complicado, pero intentar, ¿no? En la medida de las posibilidades, construir algo distinto, pues me parece que también es un tema muy relevante, incluso solo el propio planteamiento, ¿no? De ver cómo somos capaces de... Había otra cosa que en una charla de hace unos años, creo que era también de ecologistas ahí, bueno, en Valencia era, y vino un compañero que era de ecologistas y era de CGT de Aragón, que decía, bueno, yo soy aragonés, pero más o menos
castellano de adopción, pero aragonés de nacimiento. Entonces ahí en Andorra teníamos también una central térmica, una minería, además un gobierno histórico de Izquierda Unida también, ¿no? Que había habido siempre gobiernos donde habíamos estado nosotras y nosotros, ¿no? Y él planteaba que cuando había críticas contra las térmicas y tal, y la extracción de carbón y tal que se producía ahí, pues era como vamos a apostar por las renovables, por otro modelo. Y ahora ya aparecía, y ya desde hace unos años, ¿no?, luchas de la propia izquierda en contra de que las renovables no tienen que ser un modelo. O sea, que en realidad el problema no era solo de la procedencia, sino también del propio modelo económico, que al final lo que hace es, pues eso, Iberdrola te monta su sistema de renovables, y Iberdrola, Endesa y tal son las más renovables de todas, ¿no? Y eso, yo creo que sí hay un planteamiento, ¿no?, de que hay detrás de todo esto, que en realidad es el propio modelo, ¿no?, que está pensado para coger cualquier cosa y hacer capitalismo verde, ¿no?, esto que dicen. Y me parece que también hay un debate relevante, ¿no? Y luego pensaba en ese accidente del tren, ¿no?, porque cuando el ministro Puente comentó esto de la subida de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 350 kilómetros hora, pues me acuerdo yo de Jorge Richman, que una vez le cogí el billete para que viniera a Madrid y me dijo: he venido muy rápido. Y dice, la próxima vez me coges el tren que viene normal, o sea, el tren que tarda 3 horas y pico en venir y tal, ¿no? Y me parece que también tiene que ver con esta dinámica, bueno, Jorge lo dice mucho, ¿no?, esta dinámica tan de estar haciendo, de estar produciendo, de estar no sé qué, que es como que siempre tienes que ir rápido a todos los sitios y volver, ¿no? Y lo planteaba también como que a lo mejor es poco humano este ritmo tan hiper hacer cosas, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que reposar, ¿no?, de parar un poco y ser capaces, yo digo ahí en un momento de pre-campaña, que como sabéis igual no es el mejor momento para parar y para tal, pero sí en algún momento el tener algún espacio en el que podamos, pues eso, buscar una cierta pausa, ¿no? Entonces, Jorge también hablaba del tema este de los monasterios laicos, ¿no?, de la búsqueda de una espiritualidad, ¿no?, que me parece que también es una historia relevante, ¿no? Y luego se me ocurría como 2 cositas más, o 3. Una es el tema de Mercosur, por lo cual nos han preguntado, y me parece que es relevante porque Izquierda Unida siempre ha planteado las luchas contra el libre comercio como una de las luchas relevantes, porque al final era algo que se construía desde las grandes empresas y desde las grandes multinacionales, y se tenía poco en cuenta a lo pequeño, a los pequeños agricultores, pequeños ganaderos, ¿no?, a las personas, digamos, que están más trabajando en el ámbito de la pequeña empresa, por decirlo de alguna manera, independientemente de su ideología. Hay gente que dice que como no son de izquierdas, pues hay que plantear no defenderlos. Yo creo que nunca hemos defendido a la gente que tenía menos recursos porque fuera de izquierda, sino porque entendemos que la construcción de la vida tiene que ser, ¿no?, desde unos mínimos dignos garantizados para todos y para todas, ¿no? Y luego, bueno, yo en Guardo he estado, ¿no?, y la realidad de Guardo, ¿no?, de cómo se ha generado ese proceso de descarbonización con el que nosotros y nosotras estamos de acuerdo, y estaba en Villablino también, y también ese proceso de una ciudad de 17.000 a 7.000 habitantes, y de cómo eso se ha generado, ¿no?, y de qué manera en unos polos donde había una fuerte redistribución de la riqueza, ¿no?, porque precisamente todos los mineros, ¿no?, y las personas que trabajaban ahí en ese ámbito tenían unos buenos salarios, pues, como consecuencia de las luchas sindicales, ¿no?, y de las luchas obreras que hubo en esos espacios, y de cómo este nuevo modelo en realidad no está repartiendo más que las migajas, ¿no? Tengo algunos exalumnos, ¿no?, que están ahí trabajando en mantenimiento de algunas cosas de estas, ¿no?, pero se genera muy poquito empleo, y eso también me parece un tema relevante, ¿no?, lo que comentabais un poco de Garoña, ¿no?, esta necesidad de que estuvieran en el norte de Burgos, porque así estaba más cerca del País Vasco, que es de donde en realidad lo necesitaban, ¿no? Y luego se me ocurría también, como cierre, en realidad yo creo que Castilla y León es una comunidad que no ha sido construida ni planificada, o sea, que no hay un planteamiento de cómo construir comunidad, y el no tener una propuesta en positivo de cómo hacemos Castilla y León, pues supone que al final cojamos cualquier proyecto que no quiere el resto de comunidades autónomas y digamos, bueno, pues esto lo podéis hacer aquí en Castilla y León, un poco lo que decía
el consejero Quiñones de barra libre para las pequeñas empresas, ¿no? Las grandes empresas y las grandes inversiones que quieran hacer aquí proyectos de biogás, con un plan regional, esto lo sabe mejor Javier porque lo hablé con él, que era el plan regional de biogás era 2024-2034, estamos en el 2026, todavía el plan está ahí, ¿no? Porque claro, cuando tú planificas, ¿no? Cuando... Que no está. Por eso, que se supone que era 2024-2034 y todavía no lo han aprobado, porque prefieren, antes de planificar, que haya un montón de propuestas, no los 120 proyectos estos que ya están sobre la mesa, y no que haya una planificación que explicite cuáles son los criterios políticos, en qué sitios lo quieren hacer, ¿no? Y en qué sitios también organizaremos nosotros, ¿no? La lucha contra esos proyectos, ¿no? Contra algunos de esos proyectos que están surgiendo por doquier, ¿no? Algunos en pueblos colindantes, para ver cuál es el que finalmente triunfa y sacan adelante, de empresas, eso sí, que se llevan el afán de lucro y se llevan la plusvalía hacia otras comunidades autónomas, porque muchas de ellas son empresas de fuera que no tienen nada que perder, porque bueno, contaminan aquí, pero bueno, aquí como vive poca gente, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco el ver cómo somos capaces también de escuchar, ¿no? lo que nos dicen las personas que conocen cómo funciona eso, y de cómo reflejarlo también en el programa de la organización para el próximo 15 de marzo. Y nada más, yo me callo y escucho las intervenciones que tengáis que hacer y sigo apuntando. Muchas gracias. No es solo una matización técnica a mí mismo, que en la discusión sobre la moratoria, lógicamente quedarían exceptuadas las comunidades energéticas y las explotaciones de autoconsumo. Lo digo, por si acaso alguien diga... Pues palabra. Buenas. Bueno, muchas gracias primero ha sido muy interesante, la verdad. Yo quería sacaros, a colación de lo que habéis dicho, en realidad, cada uno de los tres en vuestras intervenciones, la casuística de la relación de la implantación de renovables, que creo que aquí, al menos en estos círculos, nadie duda de los beneficios que tienen las renovables, pero mirando también por la otra parte, por lo que tiene de negativo, la casuística que tiene juntándolo con la agricultura, los espacios naturales protegidos, la biodiversidad, etcétera. Quería preguntaros, como expertos, vaya, porque me parece muy interesante sacarlo aquí, si ya se sabe cómo se podría hacer una transición mejor, porque creo que está claro que renovables sí, pero con el modelo que se está haciendo no vamos bien. Si se sabe cómo se podría hacer esa transición con cosas como el autoconsumo y demás propuestas que comentaba el primer compañero, aquí en el caso de Castilla y León, o típicamente, vamos, comunidades como Castilla y León, Extremadura, La Mancha, ¿no? Que hay menos población, que son menos enriquecidas, menos urbanizadas, ¿cómo poder traer esas propuestas a que efectivamente se ejecuten? Bueno, yo creo que al nivel que están las cosas ahora, lo primero que hace falta es una postura defensiva. Yo creo que hace falta una postura defensiva, de decir, cuidado, esto ya basta. Es decir, si hay un objetivo del PNIEC para toda España que no está regionalizado y que es lo que no tiene sentido es que algunas comunidades autónomas estemos por encima de esta cantidad y otras estén totalmente alejadas de esa cantidad. La primera postura sería defensiva. La segunda, más constructiva, sería, a mí la que de siempre, ya la he dicho al principio como muy vieja, la de cobrar por el transporte de electricidad, que ahora que se puede medir todo, se podría medir. Oiga, ¿cuánta electricidad se pierde en el transporte? ¿Por qué van a pagar la electricidad al mismo precio el que está al lado de una planta de producción de electricidad y el que está a 320 kilómetros? No tiene ningún sentido. Y creo que es posible técnicamente. No sé cómo será administrativamente, porque claro, esto de la unidad de mercado como principio constitucional será, me imagino que bastante complicado, pero me imagino que trabajando en ella se podría. Eso lo sé. Y claro, y lo tercero es que hace falta tener un mapa de especializaciones productivas que sean razonables. Y eso es lo que la Junta de Castilla y León ni casi ninguna comunidad autónoma quiere hacer. Hoy en día hay competencia por lograr lo último de lo último
aunque no genere puestos de trabajo, pero genere otras cosas. Por ejemplo, la competencia que hay actualmente brutal por lograr la instalación de centros de datos, pues me parece totalmente absurda. Pero si tiene sentido un centro de datos, parece que sea más lógico en un sitio donde hay producción renovable excedentaria, que en un sitio donde no hay producción renovable ni excedentaria ni no excedentaria. Madrid no tiene nada de producción renovable. Entonces, esos serían los tres primeros elementos. Pero yo creo que el primero es que hay que abrir paso en la conciencia un poco defensiva. Esta es la más importante. Esa conciencia defensiva, yo creo que exige una cosa que ya sé que no gusta mucho, pero que exige mucho trabajo, coñazo. Es decir, yo he estado en la Comisión Regional de Medio Ambiente y los 2 días antes de la Comisión Regional de Medio Ambiente era dedicación casi exclusiva y aburridísima. Podéis imaginar que es aburridísimo leer una comisión con otra, solía haber una media de 700 páginas de expedientes. 700 páginas. Y además intentar socializar, esto sí que hay que intentar socializarlo, los mecanismos de engaño que tienen estos expedientes. Por ejemplo, una práctica muy utilizada es que haya comparación entre 2 alternativas, la 0 y la 1, suelen decir ellos, la 0 seguir como está, la 1 es hacer lo que quieren hacer. Y claro, siempre nos quejamos de eso, no, tiene que haber la 0, seguir como está, tiene que haber la 1 y tiene que haber la 2. En algún expediente me dedicaba a mirar que sí que tenían la 1 y la 2, y por ejemplo en un expediente en un pueblo de Salamanca decían que la alternativa 2 era poner las placas solares fotovoltaicas en terreno, en hectáreas, y era una cantidad de hectáreas terrible, y la alternativa 1, que era muy difícil, era ponerlo en los tejados del pueblo. Claro, tienes que tomar la molestia de ir a ver cuántas casas, el censo de viviendas, cuántos habitantes te suele sobrar, y tenía 23 habitantes el pueblo, claro, pero ahora no se inmutan, es decir, tú lo dices en la comisión correspondiente, sonríe y ya está, y a votar. La siguiente frase, si te pones un poco impertinente, impertinente quiere decir que pides la palabra 2 veces, no es más que eso, te dicen a votar, pero que hay que abrirle paso a eso socialmente también, yo creo que sí, y que exige, por desgracia, mucho trabajo pesadísimo, es pesadísimo ese trabajo, de ver expedientes, qué coñazo. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier en que hay que poner pie en pared ya. Es decir, que hay que tomar una actitud de resistencia, y yo creo que el asunto de la moratoria pues ya se ha dicho muchas veces, y yo creo que hay que tomárselo ya claramente en serio. Y además el asunto de la moratoria aparece en el momento en que tomas contacto con las personas afectadas por la mayoría de estos proyectos, ¿no? Que no tienen ninguna racionalidad. Pero por aquello de no solo poner pie en pared, sino poner pie en pared también de la manera más racional posible, yo creo que lo que tenemos que demandar a la vez que ponemos pie en pared es el ejercicio y la responsabilidad de la planificación por parte de la Administración. Que es todo lo contrario de lo que está haciendo la Administración. No es que no solo no planifique, sino que es cómplice de todo esto. Y ese es el gran problema, porque ni siquiera es que sea algo neutral, es que no planifica, es decir, hace dejación de sus responsabilidades, y además es que es cómplice del desaguisado, ¿no? Y esa planificación tendría que arrancar de una cosa que es bastante sencilla, y es que la producción tiene que estar ligada al consumo y tiene que estar próxima, muy próxima. Eso evita despilfarros, minimiza las pérdidas, no solo de transporte, de otro tipo también. Hace que la gente que produce esa electricidad disfrute los beneficios, pero también soporte los costes de esa generación. Claro, cuando uno plantea eso, creo que a ningún territorio se le ocurriría, si consume 20, planificar 300, porque va a suplir los costes de generación de 300 cuando consume 20. Esto ya sé que no es perfecto, que nadie va a ir con el no-news ahí, pero hombre, si es un criterio orientador, ya nos quitamos mucho. Y no hay que inventar la rueda. Nos interesan los territorios, nos interesa hacer esa transición, nos interesa no despilfarrar, porque estamos en un contexto general que no nos podemos permitir eso. Pues es que el criterio de planificación, que es responsabilidad, pues parece que razonablemente que sea ese. Que habrá excepciones, que siempre hay excepciones y flexibilidad. Pero, hombre, entre excepción y flexibilidad, a que será la norma todo lo contrario, pues no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo ese simplemente la actitud de resistencia que decía Javier, de poner pie en pared, pero luego hacerlo de la manera más racional posible,
pues es muy difícil que racionalmente alguien te pueda argumentar en contra, porque entonces ya estará prejuzgando que otros merecen soportar más costes y enfermedades, pérdida de su patrimonio, de su bienestar, más que otras personas. ¿Y de dónde te sacas eso? ¿Por qué un habitante de un territorio cuenta menos, o el bienestar de un habitante de un territorio cuenta menos que el de la provincia de al lado? Es que ni hay argumentos éticos, ni hay argumentos racionales para eso. Pues ya está. A ver, ¿quién es el chulo que se pone a defender eso? Esto no va a ser inmediato, pero por favor empecemos ya a organizar las cosas en esa línea, ¿no? Yo una cosita que en realidad es un mensaje que me pasó Rocío. Dice: orden foral del 2024 del 7 de mayo del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regula la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático. ¿Vale? Yo creo que también, ¿no?, al margen de lo que planteabais, ¿no?, de la resistencia, de lo civil y tal, hay una parte que en algunos ámbitos se está empezando a plantear desde lo público, desde la institución, el cómo somos capaces de que la propia Junta, que no tiene planteamientos para casi nada, que es lo que el mercado diga y lo que las empresas digan, puede articular, ¿no?, o podemos desde ahí articular un movimiento ciudadano que sea consciente de esto que planteaba también Javier, ¿no?, de cómo somos capaces de socializar todo esto que hay, que se está haciendo, ¿no?, pero desde una debilidad, desde las plataformas, desde los movimientos, desde las organizaciones sociales y sindicales, y cómo somos capaces también de vertebrarlo desde la propia institución, ¿no? En Navarra se está haciendo, creo que en Asturias también hay determinados planteamientos de cómo somos capaces de articularlo. Bueno, pues vamos a ver si también desde Castilla y León somos capaces de darle ese perfil, ¿no? Es verdad que 38 años después pues hay mucho tiempo en el que no se ha hecho nada, ¿no? Y parece que no esperamos que la Junta haga nada con respecto a eso, pero yo insisto, es que no se puede negar la evidencia, ¿no? Es decir, que al final parece que como vienen aquí y la gente les vota y dicen que no va a haber problemas, pues no va a haber problemas, ¿no? Y nada más torpe, yo creo, políticamente, que no ver la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y la realidad de lo que está sucediendo es suficientemente grave como para que haya medios públicos, ¿no?, que empiecen a pensar de qué manera eso se va a plantear, ¿no? Antes decía lo de los viñedos de Javier Gutiérrez. Pues claro, si hay un cambio climático, los viñedos de Aranda, que es de donde es mi mujer, pues van a tener afectación, lógicamente, porque al final cambia la climatología, cambia el tipo de cultivo y todo eso o se planifica o va a ser un desastre, ¿no? Entonces tampoco perdamos la esperanza de que en algún momento haya alguna Junta de Castilla y León que plantee organizar, ¿no?, también a la propia sociedad civil. Con respecto a la compensación que estabais comentando de la producción de energía eléctrica, si tendría que ser con impuestos o con otra medida, a mí me preocupa que a corto plazo el tema de los impuestos puede ser un recurso interesante, pero con una condición, que tendría que ser un impuesto que los recursos estén afectados a la inversión en la propia red, porque nos podemos encontrar con un impuesto que se dedica a armamentos, que ahora es de lo que está de moda. Yo creo que ahí, sobre todo si ya la derecha de Federa empieza a plantear este tipo de cosas, puede ser a corto plazo un buen mecanismo, pero desde luego debería estar afectado a algo relacionado con la red. Y a largo plazo, porque es algo también muy utópico y que yo creo que recoge el programa que estamos elaborando en Izquierda Unida, es que tendríamos que volver a tener una empresa nacional de energía, como era Endesa. Hay otros países, en Francia, por ejemplo, que la tienen. Yo creo que ese debería ser uno de los mecanismos que la izquierda, que sea el propio Estado el que no se apropie, sino que los recursos generados por esa actividad sea el propio Estado que les gestione y les pueda destinar de la forma mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente que hay que compensar, y yo plantearía esa vía, ¿no?, a corto plazo y a más largo plazo. Palabra, Carlos.
que bueno, cuando tienes un presidente de comunidad que se inspira en Madrid, que es justo la comunidad contraria, y la política de Madrid no puede ser la misma política, entonces eso es un problema. Bueno, yo planteaba que hubo una época en la que en esta comunidad se intentó hacer algo diferente, que fue cuando la iniciativa privada planteó la instalación de fábricas de materiales relacionados con las energías renovables. Ya había palas en Ponferrada, ya había placas solares en Toro y esto iba de otra manera. Evidentemente pasó lo que pasó entre aquello del impuesto al sol y todo esto, y todo este boom de la energía renovable se fue como se fue, y retomar eso ya es prácticamente imposible, porque ahora es imposible, no se puede competir con las producciones fuera de aquí. Yo no tengo tampoco tan claro, como dice Óscar, que la gente disfrute Madrid. Yo no creo que se disfrute Madrid, porque en Madrid hay otros problemas de vivir que no tiene la gente que vive en un pueblo pequeño. Es verdad que tienes otras situaciones diferentes. El problema es que al final no es un problema exclusivamente energético, es un problema global, social, y es un problema en el que el hecho de acumular población en centros cada vez más grandes y hacer a su alrededor ese hoyo que Óscar dibujaba, ni es equitativo socialmente, pero es que tampoco es rentable, porque es que al final, si lo miras en costes de producción, la cantidad de horas al día que se dedican al transporte de personas, moviéndose horas para ir a su puesto de trabajo, para ir al médico, para volver, eso al final socialmente es una pérdida bestial, entonces es ineficiente. Entonces yo creo que el debate está bien que se haga aquí, pero el debate es más grande, es un debate más global. Solo un matiz, ¿no? Cuando decía lo de que Madrid disfrutan de la energía, que puede ser en otros sitios, no que se viva mejor en Madrid ni nada por el estilo, claro, estoy de acuerdo. Bueno, y de las cañas también. Y la libertad. La libertad. Y la libertad. De tomar cañas. Nada, pues nada, tierra. Que pues nada más, ahora nos tomamos una caña, ¿no? Que es la parte más donde se cierran los acuerdos más relevantes y tal. Entonces nada, pues muchas gracias por venir, gracias también a la Asamblea Local de Ciudadanía Valladolid por la organización de esta serie de jornadas que hemos empezado además con la parte blanca, ¿no? De la paz, ¿no? Y que ahora estamos en la parte verde, pero que hay una parte roja y la parte violeta que también seguiremos trabajando, y ánimo para estos días con tanto frío, para que llegue la primavera, ¿no? A finales de marzo y podamos ver florecer Castilla y León. Muchas gracias.